Dios los bendiga. Vimos las Sagradas Escrituras en el libro de Ezequiel, capítulo 23, versículo 23. Ezequiel 23, 23. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Los de Babilonia y todos los caldeos, los de Pecot, Soa y Coa y todos los de Asiria con ellos, jóvenes, codiciables, gobernadores y capitanes, nobles y varones de renombre, que montan a caballo todos ellos, y vendrán contra ti carros, carretas y ruedas y multitud de pueblos, escudos, paveses y yelmos pondrán contra ti en derredor, y yo pondré delante de ellos el juicio, y por sus leyes te juzgarán. Y pondré mi celo contra ti, y procederán contigo con furor. Te quitarán tu nariz y tus orejas, y los que te quedaren caerá espada. Ellos tomarán a tus hijos y a tus hijas, y tu remanente será consumido por el fuego. Y te despojarán de tus vestidos, y te arrebatarán todos los adornos de tu hermosura. Y haré cesar de ti tu lujuria y tu fornicación de la tierra de Egipto. No levantarás ya más a ellos tus ojos, y nunca más te acordarás de Egipto, porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo te entrego en manos de aquellos que aborreciste, en manos de aquellos de los cuales sació tu alma, los cuales procederán contigo con odio y tomarán todo el fruto de tu labor, y te dejarán desnudo y descubierto, y se descubrirá la inmundicia de tus fornicaciones, y tu lujuria y tu prostitución. Estas cosas se harán contigo porque fornicaste en pos de las naciones con las cuales te contaminaste en sus ídolos. En el camino de tu hermana anduviste, yo pues pondré su cáliz en tu mano. Así ha dicho Jehová el Señor: beberás el hondo y ancho cáliz de tu hermana, que es de gran capacidad. De ti se mofarán las naciones y te escarnecerán. Serás llena de embriaguez y de dolor por el cáliz de soledad y de desolación, por el cáliz de tu hermana Samaria. Lo beberás pues y lo tragarás y lo agotarás, y quebrarás sus tiestos y rasgarás tus pechos, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto te has olvidado de mí y me has echado tras tus espaldas, por eso lleva tú también tu lujuria y tus fornicaciones. Y me dijo Jehová: hijo de hombre, ¿no juzgarás tú a Ola y a Oliva y les denunciarás sus abominaciones? Porque han adulterado y hay sangre en sus manos, y han fornicado con sus ídolos, y aún a sus hijos que habían dado a luz para mí hicieron pasar por el fuego quemándolos. Aún esto más me hicieron: contaminaron mi santuario en aquel día y profanaron mis días de reposo, pues habiendo sacrificado sus hijos a sus ídolos, entraban en mi santuario el mismo día para contaminarlo, y he aquí así hicieron en medio de mi casa. Además, enviaron por hombres que viniesen de lejos, a los cuales había sido enviado mensajero, y aquí vinieron, y por amor de ellos te lavaste y pintaste tus ojos y te ataviaste con adornos. Te sentaste sobre suntuoso estrado, y fue preparada mesa delante de él, y sobre ella pusiste mi incienso y mi aceite. Y se oyó en ella voz de compañía que se solozaba con ella, y con los varones de la gente común fueron traídos los feos del desierto, y pusieron pulseras en sus manos, bellas coronas sobre sus cabezas. Y dije respecto de la envejecida en adulterios: ¿todavía cometerán fornicaciones con ella y ella con ellos? Porque han venido a ella como quien viene a mujer ramera, así vinieron a Oloba y a Oliva, mujeres depravadas. Por tanto, hombres justos las juzgarán por la ley de las adúlteras y por la ley de las que derraman sangre, porque son adúlteras y hay sangre en sus manos. Por lo que así ha dicho Jehová el Señor: yo haré subir contra ellas tropas, las entregaré a turbación y a rapiña, y las turbas las apedrearán y las atravesarán con sus espadas, matarán a sus hijos y a sus hijas, y sus casas consumirán con fuego. Haré cesar la lujuria de la tierra, y escarmentarán todas las mujeres, y no harán según vuestras perversidades. Y sobre vosotras pondrán vuestras perversidades, y pagaréis los pecados de vuestra idolatría, y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Amén. Damos gracias a Dios por esta hermosa y preciosa palabra. Una palabra que nos recuerda algo que aconteció hace mucho tiempo en el pueblo de Judá, en el pueblo de Israel. Vemos que en este libro de Ezequiel hablan sobre dos hermanas, una que se llamaba Ola y otra que se llamaba Oliva. A Ola, que era la mayor, la Biblia la compara como Israel, y a Oliva, la menor, la compara con el territorio de Judá. Recordemos que después reinado de este rey Salomón de Israel, el reino se dividió.
la parte del norte, reino del norte, Israel. Allí quien quedó reinando fue un señor llamado Jeroboam, y la persona que quedó reinando en la parte sur de Israel, que se llamó Judá, el reino del sur, allí fue la familia, la casa de David, en ese caso el hijo de Salomón, que era Roboam. Y hasta antes del cautiverio, el último rey que fue en Judá fue el rey Sedequías. El último rey del lado de Israel no eran una misma descendencia, sino que se mataban unos con otros y eran de diferentes familias, de diferentes lugares. Estas personas, el último fue el rey Ocosías. Pero ¿qué pasó? En el reino del norte, después de esta división, el reino de Israel comenzó a pecar con idolatría. Si bien Dios había hablado que iba a dividir el reino, pero iba a mantener a David, a la familia y descendencia de David, con el reino del sur, pero Dios le había prometido el reino del norte y se lo había dado a Jeroboam, y le dijo que se guardase para Dios. Pero Jeroboam lo que hizo fue construir lugares de idolatrías, introdujo la idolatría al reino del norte. Vemos cómo colocó dos altares, uno al norte de Israel, en la parte de por la tribu de Dan, y otro lo puso al sur, cerca de Betel. Cómo esta persona colocó esos altares por miedo y temor que en algún momento el pueblo de Israel fuese a querer orar en el templo de Jerusalén y su corazón se vuelva para que me case David. Jeroboam no le creyó a Dios, y como no le creyó a Dios, cómo terminó colocando piedras de tropiezo para el pueblo de Israel. ¿Y cuál fue esa piedra de tropiezo? Colocar altares de idolatría, hacer que el pueblo mirase a los ídolos, comenzase a ofrecer sacrificios a dioses paganos. Entonces, desde Jeroboam, cómo se pervirtió el pueblo en adelante. Mira este gobernante y todos los gobernantes que le siguieron en el reino del norte tenían la misma postura de este rey, una postura que él no quería seguir a Dios, sino que simplemente buscaba a Dios cuando tenían una guerra contra otra nación, le pedía que los ayudase, pero en sí no andaba en el temor de Dios, y también dejaron los altares por muy largo tiempo, hasta antes del cautiverio. Vemos que en el lado del reino del sur, en Judá, hubo descendientes del rey David que sí se mantuvieron firmes con Dios. Otros, como Manasés, otros reyes, no quisieron mantenerse con Dios, sino que hacían lazos y se unían con el reino del norte y también hacían las cosas malas que ellos hacían. ¿Cuál es eso? La idolatría. También consultaban a cosas de agorería, hacían cosas que no le agradaban a Dios, hasta pasaban a sus hijos por fuego, cuando eso estaba prohibido porque le estaban ofreciendo a los ídolos. En toda esta palabra del libro de Ezequiel capítulo 23 nos comparan dos hermanas, Ahola, Aholiba. La mayor hizo pecado, hizo fornicaciones. Todo lo que hacía era por entregarse a esos amores depravados. Está comparándola con la idolatría. ¿Cómo hizo este pueblo de Israel? Idolatría, teniendo a Dios, sabiendo que Dios estaba con ellos, Dios lo guardaba y lo protegía, sabiendo todas las cosas y las maravillas que Dios había hecho con el pueblo de Israel durante el éxodo, como el pueblo se entregó a cosas que no le agradaban a Dios. Y por eso Dios permitió que en ese tiempo se levantase un imperio, era el imperio asirio. Vimos cómo el rey Tiglat-Pileser fue el que fundó el imperio asirio, y fue quien se llevó cautivo el reino del norte, como en ese cautiverio se lo llevaron por allá, por entre el río Tigris y el Éufrates, por allá, por esa parte, fueron llevados incluso a territorio de los medos, fueron llevados el pueblo de Israel, porque una de las políticas que tenía el pueblo del pueblo de Asiria cuando conquistaban un pueblo, era llevarse cautivos a otras naciones, y los de otras naciones venir y dejarlos en los territorios conquistados. En este caso caían gente de Babilonia, gente de territorio de los medos, los traían al territorio de Israel, y la gente de Israel se la llevaron para la otra parte cruzando el Éufrates. Viendo esto, Judá no se arrepintió. Judá, viendo que se acababa de ir cautivo de Israel, viendo que Dios lo castigó porque Dios ya había profetizado, Dios usó varios profetas para percibir, incluyendo el profeta Amós, para percibir de lo que iba a acontecer, porque no había un arrepentimiento. Déjame que si el pueblo se fuese arrepentido, Dios no le fuese permitido que se fuesen cautivos, Dios le fuese a dar la victoria. En eso, antes del cautiverio, Dios usó mucho un profeta llamado Oseas. Pueden ver en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, cómo, pese a la infidelidad que tenía el pueblo de Dios, pese a que no querían seguir a Dios, como Dios les hablaba a través de Oseas, hasta con el ejemplo de Oseas les mostraba que pese a sus infidelidades, Dios estaba dispuesto a perdonarlos, a ayudarlos, pero el pueblo no quería.
quería persistir en el pecado, la iniquidad, la maldad. Y viendo todo lo que le pasó al reino del norte, ¿qué hizo Judá, al reino del sur? Aquí comparándolo con Aholiba, que nos habla el libro de Ezequiel, capítulo 23 en adelante, cómo Aholiba vio lo que hizo su hermana, vio las consecuencias que trajo el pecado a su hermana, y en vez de arrepentirse, lo que hizo fue mayor pecado, mayor iniquidad. Vemos cómo no hubo temor de Dios, que el pueblo de Judá, viendo que se había ido cautivo Israel, viendo cómo Samaria había sido desolada y destruida, cómo el pueblo de Judá hizo y siguió los mismos caminos de idolatría, siguió los mismos caminos que le desagradan a Dios, olvidándose de Dios. Incluso en esa época ya había pasado el cautiverio, estaba reinando Manasés y fue la persona que en Judá hizo el mayor, porque fue después de Ezequías, como hijo de Ezequías, que Ezequías se guardó para Dios, pero mira que su hijo Manasés no se guardó, y como él hizo mayor pecado, mayor maldad, mayor idolatría que toda la gente que había reinado tiempos anteriores en Judá. Y por causa de eso, vemos cómo Dios había determinado que iba a enviar sus juicios. Y otra vez volvió a perseguir al pueblo, volvió a hablarles, volvió a decirles que se arrepintiesen, y no se querían arrepentir, sino persistían en su pecado, en su iniquidad, en su maldad. Persistía el pueblo de Judá seguir el ejemplo de el pueblo de Israel, aunque son el mismo pueblo, pero ya estamos hablando de la división de estos dos reinos. Como Judá no se arrepintió e hizo mayor iniquidad, mayor maldad. Vemos que lo que había pasado y lo que cuando fueron a ver en el caso del reino del norte en Israel, vieron que había un altar de idolatría, quisieron replicarlo en Judá, quisieron replicarlo dentro del templo. Entonces aquí nos damos cuenta cómo estaba esa condición espiritual, que estaban replicando lo malo en vez de venir y aplicar lo bueno, tomar lo bueno que tenían algunos de sus gobernantes. Venían y tomaban las cosas que hacían las demás naciones. Si bien Manasés al final se arrepintió, pero vemos que su hijo, el que posterior fue rey, como él vino y también hizo cosas malas, también no quiso buscar de Dios. Y al final Dios decide enviar un juicio, enviar a Babilonia para que se llevase cautivo al reino del sur, ya que Judá no quiso aprender. Esta es una hermosa enseñanza que queda acá en nuestras vidas. Uno porque dirá hermosa si de pronto estamos hablando de cautiverio, estamos hablando de cosas duras. Hermosa porque Dios nos habla y nos apercibe que no seamos obstinados, que no seamos rebeldes. Si vemos las consecuencias de las decisiones que han tomado otras personas y las cosas que le están pasando, no tenemos que venir y atravesar y caminar y recibir también consecuencias duras y difíciles o castigos por la obstinación, por seguir en el pecado. Porque los demás están haciendo, y como los demás están haciendo cosas malas, yo no me voy a quedar atrás y también voy a seguir haciendo cosas malas. Tenemos que meditar en los caminos que estamos tomando cada uno de nosotros. Estamos a tiempo de buscar de Dios, a tiempo de arrepentirnos y no de venir y hacer mayor pecado, mayor maldad. Algunos están buscando de Dios, pero como están diciendo, la venida de Cristo está demorando, como ya estamos mucho mejor, como antes estábamos siendo afectados de pronto por estas pestes, estábamos afectados por el COVID, afectados ahora por crisis económicas, estamos afectados por diferentes cosas, pero como ya no me está tocando tan directamente, algunos se están apartando de Dios, están haciendo cosas de pecado, iniquidad, no quieren arrepentirse. No nos extrañen si Dios envió un juicio más fuerte sobre la tierra, porque sabemos que la maldad se ha multiplicado, se ha aumentado, se ha incrementado de una manera nefasta. Vemos cómo muchos no están teniendo temor de Dios, muchos no se están guardando para Dios, viendo las cosas que han pasado, muchos están siguiendo como Oliva, siendo obstinados, rebeldes. Vemos que las palabras de Dios, al igual que la idolatría, la compara y la equipara a la obstinación, igual que la hechicería equipara la rebeldía. Tengamos cuidado de no ser obstinados, de no ser rebeldes, de no seguir el ejemplo de Oliva, que viendo las consecuencias, viendo cómo Dios la percibía, vemos que hizo peores cosas que su hermana Ahola. Asimismo, Judá hizo peores cosas al final que su hermana Israel, por seguir ese mal ejemplo. No tenemos que hacer lo que la gente hace, tenemos que seguir lo que Cristo quiere que hagamos cada uno de nosotros. Y si Dios nos ha percibido y nos ha hablado de muchas formas, sí, sabemos que Dios es amor, es misericordia, y nos ha hablado y nos ha dicho, mira, arrepiéntete, mira, busca en mi rostro, mira, busca en mi presencia, mira, ya deja ese pecado atrás. No comencemos a jugar con las cosas de Dios. ¿Estamos con Dios o no estamos con Dios?
pero no uno ahí con un camino de tibieza, de que un día estoy con Dios, otro día no estoy con Dios, estoy con Dios cuando estoy enfermo, estoy con Dios cuando tengo problemas, pero ya cuando la vida está bien y bonito, ahí sí, ya no estoy con Dios. No sigamos este ejemplo de la vida porque Dios, aunque es amor, sabemos también que como todo padre que ama, también disciplina, también envía sus juicios. ¿Por qué? Porque Él quiere que ninguna alma se pierda, sino que todas procedamos al arrepentimiento. Muchos ven situaciones hoy en día muy lejanas. Por ejemplo, cuando lo comenzó el COVID, muchos decían, eso no va a salir de China. ¿Cómo se extendió tantas cosas? Muchos están pensando, la guerra solamente por Ucrania, entre Ucrania, la agresión Rusia en Ucrania, esto solo está pasando por allá y listo, no va a afectar aquí, si a mucha Europa. Tengamos cuidado, hermanos, cuidado, más bien nosotros orar los unos por los otros, apercibirnos, porque cosas están sucediendo y sabemos que la venida de Cristo está cerca. No estamos para estar juzgando ni murmurando, sino para orar y fortalecernos y más bien examinar nuestras vidas, mirar cómo estamos con Cristo, porque sabemos nosotros que están en un remesón, estamos viendo las cosas que están sucediendo y no solo las miremos humanamente, sino que pidamos al Espíritu Santo Dios que nos ayude a mirarla espiritualmente. Dios ha hablado y profetizado muchas cosas para con Colombia, para con nuestra nación, porque hay mucha idolatría, mucho pecado, mucha maldad. Idolatría no es solamente para con un muñeco, una figura, venir y adorarla, sino que también va mucho más allá cuando ponemos cualquier cosa por encima de Dios. Tengamos cuidado, tengamos mucho cuidado y siempre honremos a Dios. Tengamos cuidado con la idolatría, porque lo que más le desagrada, una de las cosas que más le desagrada a Dios es la idolatría. No coloquemos a Dios en nuestras espaldas, sino más bien que Dios siempre vaya delante nuestro, guiando nuestro caminar, guiando nuestro andar, que siempre Dios está guardando tu vida, mi vida, nuestras familias, que Dios siempre está guiándonos. Y con este ejemplo que vemos en Ezequiel capítulo 23, este ejemplo de estas dos hermanas, Ahola, Aholiba, Judá, Samaria, Judá, Jerusalén, tengamos cuidado cada uno de nosotros de no seguir malos ejemplos, sino que el ejemplo que sigamos sea el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que para un perfecto, santo, puro, sigamos el ejemplo de Jesús. Los seres humanos nos equivocamos, pero Jesús nunca se equivocó. Digámosle a Dios, Dios mío, ayúdame a seguir tu ejemplo. De pronto uno mira a nivel macro y uno dice, sí, ahora Oliva, Judá, Samaria, uy, sí, solamente entre los países, claro, tanto pecado en el país. Pero primero tenemos que comenzar para con nuestras vidas, examinando cómo están nuestras vidas, si estamos siendo obstinados, si estamos siendo rebeldes, si Dios nos ha hablado, mira, arrepiéntete, mira, cambia, y estamos haciéndonos de la vista gorda, o si en verdad hay un verdadero arrepentimiento y una verdadera conversión. Porque sabemos que cuando nosotros, cada uno, nos santificamos, buscamos de Cristo, Dios nos usa para con nuestro prójimo. Pero ¿cómo vamos nosotros a pretender que la gente cambie si ni siquiera queremos nosotros apercibirnos de las cosas que Dios nos habla, si ni siquiera queremos cambiar las cosas que Dios nos ha dicho? Mira, eso está mal. Dios quiere que vivamos una vida en santidad. Dios quiere que no sigamos malos ejemplos, sino que verdaderamente nos guardemos para Él. Porque sabemos que la salvación es personal, aunque vivimos en un mundo, no somos de este mundo, sino que recordemos que nosotros le pertenecemos a Cristo. Pertenecemos a Cristo, por tanto, sigamos el ejemplo de Jesús, sigamos dejando que el Espíritu Santo de Dios guíe nuestras vidas, guíe nuestro caminar, guíe nuestro andar, y no hagamos como esta hermana menor Oliva, que siguió el mal ejemplo de su hermana Ola, y vemos las consecuencias que vivió. Amén. Dios Padre Santo, Jehová, Señor Jesucristo, Espíritu Santo, gracias por esta hermosa y preciosa palabra, porque tú nos apercibes, Cristo bendito. Ayúdanos a no seguir malos ejemplos, Señor. Ayúdanos a no justificarnos, Cristo, en el pecado, Cristo, sino pedirte perdón por todo pecado, por toda iniquidad, por toda maldad, y que de corazón nos arrepintamos, Señor. Ayúdanos, Señor, no solamente, Dios bendito, saber que tú eres amor, sino también entender y comprender que cuando hacemos las cosas mal, tú como Padre nos corriges, Cristo bendito, y también puedes enviar tus juicios. Ten misericordia de nosotros, ayúdanos, Padre Celestial, a percibirnos, a no ser rebeldes, a no ser obstinados, sino cada día obedecer tu voz, Señor, enderezar nuestros caminos y nuestras sendas con tu ayuda y dirección. Gracias, Cristo, porque tú eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén.